Millonario compra esposa sumisa y termina siendo dominado por una mujer indomable. León Montero es considerado uno de los hombres más influyentes y temidos de toda España. Su nombre resuena en los pasillos de las grandes corporaciones y su figura imponente se asocia con el poder absoluto. Desde joven, se destacó por su inteligencia innata y su carácter implacable. Cuando tenía 19 años, heredó la fortuna de su padre, un magnate dedicado a la importación de vinos exquisitos, y desde entonces no ha dejado de expandir su imperio empresarial. Cada decisión que toma está calculada con precisión matemática, sin permitir que las emociones interfieran. Para León, los afectos representan debilidad, cualquier signo de vulnerabilidad podría conducirlo a perder el control que tanto valora. Su mansión en Marbella es un reflejo de su personalidad, moderna, elegante y fría. Las paredes blancas, los pisos de mármol reluciente y los ventanales de techo a piso crean la ilusión de amplitud, pero también transmiten la sensación de vacío. Cada elemento decorativo está dispuesto con un propósito, transmitir orden, pulcritud y, sobre todo, dominio. Cuando alguien atraviesa la puerta principal, se siente una presión inmediata, la del silencio pesado y la mirada fantasmal de cuadros que parecen observar cada movimiento. En este lugar, cualquier gesto fuera de lugar denota debilidad, y León no acepta fisuras en su posición de poder. Hace apenas una semana, León vivió uno de sus episodios más humillantes. Su prometida, una influencer de renombre, filtró ante un programa de televisión secretos íntimos de su relación y datos confidenciales de la empresa. Ese escándalo lo sorprendió y lo avergonzó públicamente. Mientras veía las imágenes, sintió cómo la rabia se apoderaba de él, no soportaba la idea de que alguien, con un simple micrófono, hubiera logrado hacerlo perder la compostura. Decidió que nunca más permitiría que nadie manipulase su reputación ni lo empleara para ganar notoriedad. Ese episodio marcó un quiebre, las emociones, reconoce ahora, son un riesgo innecesario. En el despacho principal de la mansión, ubicado en el último piso y con vistas panorámicas al Mediterráneo, León examinaba un contrato deslizado sobre la mesa de caoba. Sus dedos largos y bien cuidados recorrían cada cláusula con precisión de cirujano. El documento, impreso en papel de alta calidad con letras doradas, describía los términos de un acuerdo excepcional, la adquisición de una esposa. No se trataba de un matrimonio por amor, sino de un convenio puramente comercial. Quería a una mujer que fuera bella, discreta y, sobre todo, sumisa. Nadie en su círculo cercano cuestionó la moralidad de esa decisión, todos entendían que para León los fines justificaban los medios. Ha sido un proceso minucioso, dijo Julián, su asistente de confianza, al ingresar al despacho con un portafolio lleno de expedientes. Recibimos varias propuestas de candidatas provenientes de agencias especializadas en matrimonios de conveniencia. Cada una tenía currículums impecables y testimonios que garantizan su silencio. Usted eligió a la número 23, proviene de Oaxaca, México, con referencias familiares impecables y ningún antecedente que ponga en riesgo nuestro pacto. León levantó la mirada, sus ojos grises reflejaban frialdad absoluta. ¿Oaxaca?, preguntó, sin mostrar empatía. El origen me resulta irrelevante. Lo importante es que cumpla con las condiciones estipuladas, obedecer sin cuestionar, no interferir en mis asuntos y mantener una discreción absoluta. Así está escrito en el contrato, respondió Julián, entregándole un sobre lacrado que contenía la copia original del documento. Firmará en 2 días y llegará a Málaga a principios del mes que viene. León asintió levemente y desvió la vista hacia el mar que brillaba bajo el sol poniente. Ese horizonte tranquilo le recordaba que, para él, la vida debía fluir según sus reglas. Imaginó cómo sería recibir a aquella mujer, tal vez nerviosa, tal vez temerosa, pero con la convicción de que su única función sería cumplir cada una de las órdenes. Ni un atisbo de desobediencia permitiría. Con gesto firme, recogió el sobre y lo guardó en el cajón de su escritorio. Cada movimiento demostraba seguridad inquebrantable. No toleraría ningún error en la selección de su esposa, una sola fisura podría socavar su autoridad. Mientras repasaba mentalmente las cláusulas del contrato, recordó la traición de su anterior prometida y sintió un escalofrío de determinación, esta vez no habría segundas oportunidades para quien lo defraudase.
De pronto, su mirada se clavó en un retrato antiguo que adornaba la pared. Era la imagen de su padre junto a su madre, ambos luciendo orgullosos y confiados. Aquella fotografía le recordó que había nacido para gobernar, no para amar. Sin embargo, algo extraño emergió en su interior. La idea de poseer a alguien solo por el poder comenzaba a generar una inquietud desconocida, como si su propio corazón batiera con un latido disonante. Sin apartar la vista del mar, León se dijo a sí mismo, será solo un contrato. Nada más. Pero, en su mente, una pregunta persistía sin respuesta: ¿podría una persona renunciar a su libertad por completo? Con esa incertidumbre agazapada, cerró el despacho y, antes de salir, susurró: pronto sabré si todo esto vale la pena. Y así, con el corazón blindado y la mente fría, León Montero se preparó para recibir a una mujer que, en su imaginación, sería la encarnación de la sumisión. Lo que aún ignoraba era que, al abrir la puerta de su mansión, no hallaría una sombra dócil, sino un fuego capaz de derretir su imperio de control. Mientras León Montero cerraba la puerta de su despacho, pensando en la firmeza con que recibiría a la mujer que creía sumisa, a más de 3000 kilómetros de distancia, en las empinadas montañas de Oaxaca, una joven se aferraba a un billete de avión con las manos temblorosas. Esa joven era Isabela Reyes, una mexicana de 23 años a la que la vida no le permitió doblar la espalda ni un solo instante. Desde muy pequeña, Isabela había sido testigo de la dureza de la existencia. Su madre murió al darle a luz al menor de sus 3 hermanos, un parto complicado en una pequeña comunidad sin suficientes médicos, y su padre desapareció una fría madrugada de invierno, dejando grandes deudas. Con apenas 14 años, ella se convirtió en la cabeza de familia. Comprendió que no bastaba con lamentarse, había que actuar. Obligada a abandonar los estudios, empezó a trabajar en los cafetales, recolectando granos bajo el sol abrasador, mientras intentaba vender tortillas en el mercado local durante las madrugadas. «Mija, no te exijas tanto», le decía su abuela María, arrugada y sabia, cuando la veía volver con las manos ensangrentadas de tanto encender fogones para cocer tortillas en el comal. «Ya eres grande, pero esto te está matando». «Abuela, si no lo hago yo, ¿quién cuidará de los niños?», respondía Isabela, con la voz rota, mientras secaba el sudor y limpiaba el polvo de la piel. «Tú sabes que Julián y María necesitan comer. No puedo permitir que nos boten de la casita donde viven». Noche tras noche, Isabela veía cómo sus hermanos mayores, Julián de 16 y María de 13, intentaban combinar sus estudios con trabajos de medio tiempo. Sin embargo, la deuda con el terrateniente los asfixiaba. Si no saldaban pronto la cuenta, perderían la pequeña choza de madera donde dormían. Fue entonces cuando llegó la propuesta, un matrimonio arreglado que la sacaría a ella y a su familia de la ruina. La agencia que contactó a Isabela no era más que una oficina modesta en el centro de Oaxaca, pero su representante habló con voz convincente. «Señorita Reyes», comenzó el intermediario, con gesto cortés y mirada calculadora, «el caballero que la acogerá en España se llama León Montero. Es un hombre muy rico, de reputación incuestionable. Ofrece cubrir todas sus deudas y darles recursos para que usted y sus hermanos vivan holgadamente durante años». Isabela escuchó con el corazón palpitándole en la garganta. Durante meses había soñado con esa posibilidad, pero nunca creyó que fuera real. «¿Y qué esperan de mí a cambio?», preguntó, advirtiendo cada palabra con cautela. «Nada más que su presencia como esposa», contestó el intermediario, sin titubear. «Se firmaría un contrato, usted acuerda viajar a España, residir por 2 años en la mansión de Montero, obedecer las normas que él estipule y no revelar nada de su vida privada. A cambio, él garantiza que sus hermanos no tendrán que preocuparse jamás». Isabela apretó el billete con fuerza. Pensó en la mirada de sus hermanos, en la abuela que ya no veía para no entristecerla con preocupaciones. Sintió ese nudo en el estómago que mezcla miedo y determinación. Nunca había imaginado ser esposa de nadie, mucho menos de un desconocido tan poderoso. Sin embargo, aquello no era una entrega de sumisión, era un sacrificio por amor a su familia. «Lo haré», respondió, con voz firme. «Pero que quede claro, no llegaré allá para que me traten como a un objeto.
Mi renuncia a mis derechos es por mis hermanos, no por mí. El intermediario asintió. Luego, ella firmó los papeles sin leer cada cláusula con exceso de detalle, confiando en que aquello era la última oportunidad para impedir la ruina de su hogar. Se despidió con un breve abrazo de sus dos hermanos, prometiendo volver en cuerpo y alma para cambiarlo todo. En su maleta, además de ropas sencillas, metió fotografías familiares, una instantánea desgastada de su padre enseñándole a caminar entre los cafetales, otra de su madre sonriendo mientras Isabela aún era pequeña, y varios recortes de periódico donde se registraba el aumento de precios en el pueblo, como un recordatorio de por qué debía marcharse. Al llegar al aeropuerto de la Ciudad de México, respiró hondo y repitió en voz baja: «No es por mí, es por ellos». Durante el vuelo, sus pensamientos vagaron entre la nostalgia y el miedo. Sabía que al pisar suelo español, su vida cambiaría para siempre. Tal vez tendría que guardar silencio ante órdenes autoritarias, callar ante miradas que la juzgaran, vestir ropa que le pareciera estrambótica y aprender de memoria cada protocolo. Pero nunca, ni en 1.000.000 de años, permitiría que le quitaran la dignidad. Cuando el avión aterrizó en Málaga, el sol de la Costa del Sol la recibió con una luz brillante que contrastaba con las nubes grises de su mente. Bajó la escalerilla con paso firme, lista para enfrentarse a ese león del que había oído hablar a través del contrato. Con cada respiración, recordó la mirada de su abuela en la despedida, el rostro de sus hermanos juntos en la foto y su propia promesa silenciosa: jamás inclinaría la cabeza sin luchar. Mientras el chofer la llevaba hacia la mansión, Isabela contempló el paisaje urbano, palmeras, calles amplias y edificios modernos. Su corazón latía con fuerza, no de temor, sino de desafío. Sabía que al cruzar el umbral de esa gran puerta blanca, empezaría una nueva etapa de guerra interna y externa. Tendrían que medir la fuerza de su voz contra el estruendo del poder de León. Y así, con la convicción de una mujer que jamás aprendió a arrodillarse, Isabela bajó del automóvil, dispuesta a enfrentar cada orden con la misma valentía con que se enfrentó a la pobreza de Oaxaca. Con el contrato en la mano y la mirada al frente, avanzó hacia la puerta principal, sabiendo que, al otro lado, aguardaba un mundo donde las palabras no y basta serían su única arma. Al bajar del automóvil frente a la imponente puerta blanca, Isabela sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Las enormes columnas de mármol y la verja de hierro forjado la recibían con un silencio que parecía obligar al respeto. El chófer la saludó con un leve asentimiento y la INSTALACION abrió la puerta trasera. Un mayordomo con guantes blancos y chaleco negro se acercó al vehículo para ayudarla con la maleta. Isabela tomó el equipaje con firmeza y dio un paso hacia el vestíbulo, un espacio amplio y minimalista donde el eco de sus tacones resonaba contra el piso de mármol pulido. Al cruzar el último tramo de mármol, la vista se orientó hacia unas escaleras monumentales que ascendían por una pared adornada con un gran tapiz antiguo. La luz natural de la tarde se filtraba por ventanales gigantescos, iluminando cada centímetro con una claridad casi teatral. Pero el contraste más notable fue aquel hombre que la esperaba al pie de las escaleras, León Montero, de pie como un centinela, de traje oscuro y corbata perfectamente anudada, con la mirada fija en ella. Isabela Reyes, pronunció en un tono bajo y autoritario, sin ofrecer un gesto amable. Bienvenida a su nuevo hogar. Isabela contuvo el aliento y respondió con voz serena, evitando titubear. Gracias, señor Montero. Él dio un paso hacia adelante, dejó escapar un leve suspiro y estudió su atuendo, una blusa sencilla de algodón rosa pálido y jeans oscuros, cubiertos por un chaleco de lana gastada. Sus zapatos, aunque limpios, eran de un modelo económico y sin relevancia estética. León alzó una ceja, como si detectara en segundos cada hilo y costura. ¿Podría explicarme por qué viene vestida así?, preguntó con una calma gélida. En esta casa seguimos un protocolo de vestimenta que corresponde a la sociedad en la que se mueve la familia Montero. Esta ropa no es ni apropiada ni aceptable. Isabela se mantuvo erguida, sin dar un paso atrás. El silencio se hizo espeso durante unos segundos, hasta que ella alzó la barbilla y dijo, con voz clara: Si usted me contrató para sonreír y callar, desperdició su dinero. Aquellas palabras fueron como un puñetazo en el aire.
El rostro de León pasó de la fría curiosidad al asombro. Luego, su gesto mutó a una inexplicable fascinación, como quien contempla una obra de arte inquietante. Muy bien, respondió, con cortesía aparente. Supongo que esto es parte de mi contrato. No esperaba una reacción de este tipo. Isabela encontró en sus ojos un atisbo de sorpresa que casi la hizo dudar. Sin embargo, recuperó la firmeza enseguida y dejó la maleta a un lado. Dígame cuáles son las normas, y me aseguraré de seguirlas, a mi manera. Moviendo la cabeza, León se volvió hacia el mayordomo. Don Samuel, muéstrele su habitación y asegúrele que alguien le traerá un guardarropa apropiado esta noche. Después, prepáreme un café. Don Samuel, un hombre de edad avanzada y porte impecable, asintió con respeto y acompañó a Isabela. El pasillo que tomaron conducía a la parte trasera de la mansión, con puertas talladas en madera oscura y detalles en bronce. Cada par de pasos revelaba cuadros de paisajes europeos y cráneos de animales disecados que descansaban sobre repisas dispuestas con simetría absoluta. El aroma a madera barnizada y a flores frescas impregnaba el aire. Señorita Reyes, comenzó don Samuel en voz baja, como si revelara un secreto, aquí está su suite. El señor Montero prefiere que todas las damas vistan de forma acorde a su estatus. Mañana, a las 8, tendrá una cita con la modista de la casa. Por hoy, use esto. El mayordomo abrió la puerta para mostrar un dormitorio amplio, con paredes color marfil y cortinas beige que caían hasta el suelo. En un lado, un vestidor con perchas doradas y abrigos cuidadosamente forrados. En la cama, descansaba un vestido nocturno negro de seda, perfectamente doblado. Sobre la mesita de noche, un sobrelacrado contenía un papel con instrucciones detalladas. Lo siento, dijo Isabela con suavidad, pero acepto este vestido. No renuncio a mi dignidad por un traje de gala. Don Samuel la observó con compasión contenida. Comprendo su posición, señorita. El señor Montero no tolera rechazos cuando se trata de su visión de la familia. Isabela dejó caer un leve suspiro y guardó silencio mientras don Samuel inclinaba la cabeza y se retiraba sin hacer ruido. Ella se dirigió a la ventana para mirar el jardín, donde fuentes de agua brotaban en complicados mosaicos y palmeras se movían al vaivén de la brisa vespertina. Incluso allí, la perfección arquitectónica transmitía un aire de dominio absoluto. Al descender de nuevo al vestíbulo, León la esperaba apoyado en el pasamanos de las escaleras, el semblante serenamente imperturbable. Se fijó en su nuevo atuendo, el vestido negro contrastaba con la piel morena de Isabela, haciéndola destacar como una llama en medio de la mansión. Sin mediar palabras, él alzó la mano y, con un gesto, la invitó a acercarse. «Está bien», murmuró León sin dejar de mirarla. «El vestido es aceptable. Pero debo decirle con franqueza, aquí existen muchas reglas, y no habrá espacio para debates innecesarios». Isabela entrecerró los ojos, aceptando el desafío silencioso. «Yo tampoco estoy aquí para discutir por discutir. Solo cumplo mi parte del trato». León dio un paso atrás y suspiró, mezcla de resignación y curiosidad. «Entonces esto será un experimento interesante, una esposa contratada que se niega a someterse. Hagamos una cosa, después del almuerzo, nos reunimos en mi despacho para revisar sus obligaciones. Y no me interesa escuchar excusas». La determinación de Isabela se convirtió en un fuego contenido. Asintió con dignidad. «Entendido». Al girar para alejarse, sintió que 1000 ojos la observaban, algunos con sorpresa, otros con recelo. Un mayordomo más joven y una criada que pasaban por allí la miraron como si estuvieran acostumbrados a la obediencia absoluta de las mujeres que habitan la casa. Pero ella no se inmutó. Con paso firme, se dirigió a la mesa del comedor principal, donde el personal ya disponía el servicio para el almuerzo. El aire del gran salón, con sus candelabros de cristal y techos pintados al fresco, conservaba un silencio expectante. León, sentado al cabecero de la mesa, la observó mientras ella tomaba asiento, como si estuviera analizando cada fibra de su coraje. Los criados sirvieron platos refinados, crema de calabacín, filete de ternera con salsa de champiñones, y al fondo, una selección de vinos de la bodega de la familia.
Cuando la criada puso enfrente del magnate una copa de vino tinto, él alzó la vista y dijo, con voz baja pero clara: Isabela, no espero que disfrute esto, pero aquí se ve diferente que en Oaxaca. Puede experimentar estar rodeada de opulencia. Ella levantó la mirada hacia el sofisticado entorno y respondió, sin suavizar la voz: No vine a disfrutar, señor Montero. Vine a cumplir un acuerdo. La tensión en la sala aumentó. León dejó escapar un suspiro de frustración y, antes de tomar el primer sorbo de su vino, agregó: Veremos si su dignidad resiste tanto esplendor. Isabela sostuvo la mirada y, con la voz firme, finalizó: Yo no busco que nada resista. Solo busco que mi familia deje de sufrir. El silencio se rompió cuando León inclinó la cabeza y, suavemente, pronunció: Entonces, bienvenida a la mansión Montero. Mañana empezaremos a definir sus deberes con más precisión. La joven mexicana asintió en silencio. Había visto el rostro impasible de un hombre que controlaba todo, y ahora acababa de experimentar el primer choque de voluntades. A solas, pensó que su vida se había convertido en un campo de 3.000 kilómetros cuadrados donde solo existía un objetivo: no arrodillarse jamás. Mientras se preparaba para subir a su suite y repasar mentalmente las reglas que tendría que aceptar, sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. Y así, en el comedor silencioso, León Montero alzó su copa en un brindis silencioso. Brindaba no por un matrimonio convencional, sino por una batalla que apenas daba sus primeros compases. Cuando el reloj marcó las 8 de la mañana, el silencio reinaba en toda la mansión. León Montero se había levantado sigiloso, como si pretendiera que su esposa contratada sintiera su presencia solo cuando él lo deseara. En el comedor, colocó ante ella una taza de café recién preparado y un plato con pan y mermelada, sin pronunciar ni una palabra. Sus ojos grises la observaban a través de la esquina de la sala, sin rastro de ternura, solo la fría determinación de un hombre que estaba acostumbrado a imponer su voluntad. Isabela Reyes, con el ceño fruncido y los labios apretados, apoyó la taza sobre la mesa con delicadeza. Sus dedos temblaban apenas, no por temor, sino por el desafío de enfrentarse a aquel ambiente soterrado de autoridad absoluta. Había aprendido en su infancia que la obediencia forzada no era igual a la sumisión sincera, y que el miedo no se convertía en respeto genuino. Por eso, en lugar de inclinarse, se mantuvo erguida, sin ceder a su apariencia de vasallaje. «Parece que este café me pertenece por derecho», dijo ella con voz suave, mientras lo alzaba lentamente. «Gracias». León hizo un gesto de impaciencia, levantó su taza y le dio un sorbo con la mirada fija en la pared opuesta, como deseando borrar cualquier vestigio de comunicación entre ellos. Sin embargo, el silencio era una de sus estrategias preferidas. Pensaba que, al ignorarla, lograría quebrantar su ánimo. Pero cada vez que fruncía el ceño, cuando sentía que ella se alzaba sobre el vacío de sus silencios, su atención se desviaba por completo hacia ella. Aquel contraste le resultaba extraño, casi irritante. Luego de varios minutos sin intercambio alguno, León se puso de pie y abandonó la sala con paso firme. Isabela siguió allí, con los dedos rodeando la taza de café, consciente de que él esperaba que ella se sintiera desplazada, que se sintiera menos por no recibir ninguna palabra de quien la había pagado para mantener la apariencia. En lugar de decaer, sintió como una llamita de orgullo se encendía en su pecho. Sabía que él creía que el silencio era poder, pero pronto descubriría que la determinación de una mujer que jamás había aprendido a callar podía ser un muro impenetrable. Durante el resto de la mañana, León impuso su ausencia como castigo encubierto. Cuando ella pasaba por el amplio salón de reuniones, notaba que todas las puertas estaban cerradas y que no había nadie dispuesto a dirigirle la palabra. Los sirvientes, temerosos de desagradarlo, la esquivaban con la mirada caída, como si ella fuera una presencia incómoda. Para el magnate, esa falta de reconocimiento equivalía a ordenarle que guardara silencio y ocupara su lugar discreto en la mansión. Al mediodía, se organizó una reunión de negocios en uno de los despachos contiguos a la biblioteca. Isabela se encontraba anotando en un cuaderno su rutina diaria, nombres de las flores que adornaban cada salón, horarios de almorzar, tareas domésticas que debía respetar para no incumplir el contrato.
De pronto, sintió el crujir de la alfombra antes de ver a León cruzar la puerta, escoltado por su asistente Julián. Él la miró con nitidez, como si calculara cada centímetro de su presencia, y dio un paso hacia adelante, interrumpiendo su anotación. Isabela, comenzó con un tono que pretendía ser frío. Quiero que asistamos juntos a la reunión. Quienes trabajan conmigo deben conocer a mi esposa, aunque no desee hablar de más. Pide a la modista que termine tu atuendo adecuado para la tarde. Debes presentarte en 1 hora en la sala de juntas. Ella cerró el cuaderno con parsimonia y lo miró a los ojos, sosteniendo su postura recta. Será un placer, señor Montero, respondió con serenidad. Aunque me pregunto si mi presencia será meramente ornamental. El brillo de sorpresa en sus ojos se transformó en un parpadeo casi imperceptible. León tragó saliva y, en tono bajo, añadió: espero que comprenda la relevancia de los protocolos aquí. Su función no es cuestionar. Isabela bajó levemente la cabeza, soltó un suspiro contenido y dijo: entiendo el protocolo, pero no niego mi derecho a expresarme. Iré a cambiarme y apareceré en la sala de juntas. Con esas palabras, él se dio la vuelta sin responder y salió de la habitación con un silencio cargado de tensión. Al verla alejarse, sintió, por primera vez en años, un cosquilleo de incertidumbre, cómo enfrentarse a una mujer que no tenía miedo de decir no. 1 hora después, Isabela entró en la sala de juntas vestida con un conjunto elegante, falda lápiz gris y blusa blanca de seda, un atuendo que reflejaba discreción y pulcritud. Sin embargo, su postura y la mirada alta demostraban que se sabía dueña de sus propias decisiones. Cuando León la vio cruzar el umbral, sus colegas se quedaron en silencio, sorprendidos por la combinación de sencillez y dignidad que irradiaba. Él la presentó con un gesto breve y volvió a concentrarse en el documento que sostenía. A lo largo de los debates financieros y las presentaciones de nuevos proyectos, Isabela se mantuvo en silencio, observando con atención los rostros de los ejecutivos. Las pantallas llenas de gráficos y los murmullos que retumbaban por las paredes acristaladas. León apenas le dirigía la palabra. Era su forma de castigarla, negarle la oportunidad de participar en el mismo terreno que él dominaba con autoridad. Pero para ella, ese gesto no fue más que un aliciente. Comprendió que, para doblegarla, tendría que desafiarla de frente, no encerrarla en un rincón sin voz. Al terminar la reunión, León se levantó a toda prisa y se acercó a ella, deteniéndola frente al pasillo principal. En 15 minutos, dijo con voz firme, de regreso en mi despacho. Quiero una explicación de su actitud. Isabela lo miró de reojo y, con un leve aire de complicidad que se le escapaba en la mirada, respondió: veremos si mis explicaciones le resultan oportunas. Sin más, se dio la vuelta y lo dejó parado en mitad del pasillo, con la corbata ligeramente torcida y el ceño fruncido. Aquella estampa de himno a la autoridad se quebró en un puñado de segundos. León Montero, el hombre que tenía todo bajo control, sintió como su pulso se aceleraba, como su mente se desconectaba por un instante. Una sensación extraña se coló en sus pensamientos: admiración. Mientras ella ascendía las escaleras hacia su cuarto, el eco de sus tacones retumbaba como un recordatorio de que la sumisión no se imponía con el silencio ni con la ausencia. Esa tarde, Isabela comprendió que ningún castigo disfrazado de indiferencia podía eclipsar su fortaleza interior. Y León, al observar su silueta alejarse, supo que, por primera vez, la batalla no sería sencilla ni predecible. Con el corazón agitado y la respiración entrecortada, él se quedó observando el pasillo vacío. Aún le faltaba descubrir cómo quebrar a una mujer que no sabía inclinar la cabeza. Sin embargo, una parte de él comenzaba a saborear esa incertidumbre, esa sensación de no dominarlo todo. Así, sin una palabra más, la tarde avanzó, y la mansión retumbó con pasos confusos y miradas expectantes. Y en el despacho de León, aquel hombre hecho para mandar se enfrentaba, por primera vez, a la intranquilidad de no tener una respuesta clara. ¿Cómo podría doblegar a quien jamás fue diseñada para obedecer? El reloj continuaba su tic-tac implacable, anunciando que lo peor aún estaba por llegar. Unos días después de su enfrentamiento en la sala de juntas, León decidió hacer una visita fugaz a su finca en el valle.
La idea era despejar la mente de la intranquilidad que Isabela había sembrado en él. Aquella mañana, cabalgó con determinación, intentando recuperar la sensación de control que tanto lo confortaba. El cielo estaba despejado, y el aire olía a hierba recién cortada. Sin embargo, su mente seguía dando vueltas, la forma en que ella lo había desafiado era como un eco constante en sus pensamientos. Isabela, al enterarse de que su esposo contratado partía rumbo a la propiedad rural, insistió en acompañarlo. Quería demostrar que no era solo una figura ornamental en la mansión, sino alguien capaz de actuar cuando fuera necesario. Aquel impulso provocó en León un contraste inmediato. Por un lado, ansiaba mantener la distancia, por otro, no podía evitar sentir curiosidad por el temple de aquella mujer que se negaba a someterse. «Yo iré contigo», dijo ella en el vestíbulo, con la maleta ya lista. «No soporto quedarme aquí sin saber qué harás mientras me ignoras». Él la miró de reojo, con el ceño fruncido. «No eres necesaria en este viaje. Te recomendaría quedarte en la mansión», respondió con frialdad, como si quisiera alejarla antes de ceder. Isabela respiró hondo y, sin titubear, sostuvo sus ojos grises. «Soy parte de este acuerdo, y ese acuerdo incluye acompañarte si tú lo deseas. No voy a quedarme cruzada de brazos». Finalmente, León aceptó a regañadientes y organizaron el traslado en automóvil. El comienzo del trayecto fue tenso, él manejaba en silencio y ella observaba el paisaje, intentando adivinar su estado de ánimo. A cada curva, su mente repasaba las posibles repercusiones de ese desplazamiento conjunto. Había decidido, de manera tácita, que aquel viaje determinaría si ella era un estorbo o una aliada. Llegaron a la finca al atardecer. Las montañas recortaban siluetas contra el cielo rojizo, y el viento movía las hojas de los olivos que rodeaban la casa principal. El lugar se antojaba tranquilo, casi idílico, pero la tensión entre ellos era palpable. Se acomodaron en un pequeño bungalow junto al establo, sin pronunciar palabra. Aquel edificio, rústico pero acogedor, albergaba todo lo necesario para una estancia breve, una cama amplia, una chimenea apagada y una pequeña cocina. Al caer la noche, León revisó unos documentos en el porche. Isabela encendió la chimenea y preparó café. El silencio volvió a pesar en el ambiente, pero esta vez ella lo rompió con suavidad. «Si deseas pasar desapercibido, este lugar es perfecto. Nadie te verá hasta mañana». Él la observó, intrigado por su serenidad. «Aquí todo huele a paz», murmuró, «pero mi mente no deja de girar». «Tal vez necesites desconectar», respondió ella, acercando la taza humeante. «Y yo estoy aquí para ayudarte, aunque no lo comprendas». Esa misma noche, un estallido ensordecedor despertó a ambos. El perro guardián ladraba sin cesar y el repiqueteo de la lluvia empezó a golpear el tejado de chapa. León, con el corazón acelerado, se levantó de un salto y salió al pasillo. Isabela lo siguió, ajustándose la bata. «¿Qué ocurre?», preguntó él, sin volver la mirada. «¿Oíste?». «Se escuchó un ruido en el granero», respondió ella, y su voz reflejaba alerta. Salieron con cautela, y a mitad del trayecto, León tropezó con una pila de cajas que había olvidado allí. Cayó al suelo con violencia, su pierna se torció y un dolor agudo le recorrió el tobillo. La lluvia descargaba con fuerza, la visibilidad era escasa y el viento azotaba el entorno. «Maldita sea», gritó él, sosteniéndose la pierna. «Me resbalé». Isabela, sin pensarlo, se agachó junto a él y lo sostuvo con firmeza. «Calma, respira hondo». «No haré nada estúpido», dijo con rapidez. «Apóyate en mí, te ayudaré a levantarte». Él trató de ponerse de pie, pero un punzante dolor lo obligó a quedarse doblado. «No puedo, duele mucho», dijo con la voz entrecortada. Isabela rodeó su cintura y lo ayudó a girarse sobre una pierna. Con delicadeza, lo condujo al interior del bungalow, cada paso calculado para no empeorar la lesión. La lluvia golpeaba con furia las ventanas, mientras entraban al refugio improvisado. Ella lo apoyó en una silla junto a la chimenea, tendiendo una manta sobre sus hombros. «Voy a desinfectar tu herida», anunció. «Búscame el botiquín en el armario».
En la sala, las llamas de la chimenea proyectaban sombras danzantes sobre las paredes. Isabela limpió la herida con cuidado, repasando el tobillo lastimado y quitando la suciedad que la lluvia había llevado hasta allí. León la observaba, sin reproches. En su mente, algo se quebraba, la imagen de ella, tan entregada, contrastaba con la frialdad que él mismo había impuesto apenas unos días atrás. «Gracias», susurró él, con voz jadeante. «No pensé que alguien me cuidaría de este modo». «No tienes que agradecerme», respondió ella, deteniéndose de pronto. «Cuidarte no es un favor, es mi obligación ahora». Sus manos temblaron apenas cuando le colocó una venda limpia alrededor del tobillo. Él estrechó su mirada, notando el latido acelerado en su muñeca. «Tu obligación resulta más intensa de lo que imaginaba», dijo él en voz baja, y un dejo de vulnerabilidad se filtró en su tono. El aire se cargó de tensión cuando sus miradas se encontraron. Ella recogió la mirada, pero un leve rubor coloreó sus mejillas. «Solo trato de asegurarme de que no te lastimes más», contestó. «No me sale natural cuidarte, pero tampoco puedo dejarte herido». Hubo un silencio casi ensordecedor. El ruido de la lluvia era el único sonido que los rodeaba. Sus respiraciones se hicieron más profundas, el calor de la chimenea se mezclaba con el pulso acelerado de ambos. De pronto, él extendió la mano y apartó un mechón de cabello del rostro de ella. «Isabela», comenzó con suavidad. «Tú, nunca me habías visto así». «¿Así?», preguntó ella, sorprendida. «Dañado. Vulnerable. Tú, me haces sentir humano». Ella ladeó la cabeza y, como si se abriera una compuerta invisible, su voz bajó un tono íntimo. «Todos somos humanos, León. A veces olvidamos que los golpes aparecen cuando menos los esperamos». En ese instante, la cercanía entre ellos se volvió insoportable. Él posó los dedos contra su mejilla con una suavidad inesperada. El latido en su garganta retumbaba. Sin mediar más palabra, él inclinó el rostro y la besó con fuerza, un beso que era la amalgama de ira contenida, deseo prohibido y reconocimiento mutuo de la fragilidad que habían ocultado hasta entonces. Fue un contacto apasionado, sin concesiones, sus cuerpos se acercaron tanto que la ropa pareció arder bajo aquella chispa inesperada. Isabela respondió con la misma intensidad. Sus labios se entrelazaron, la respiración se volvió agitada y, por un momento, no existió el contrato, ni el dinero, ni el poder. Solo la urgencia de ese beso que rompía barreras de autoridad y orgullo. Sus manos se entrelazaron, él la palmeó con avidez mientras ella hundía los dedos en su cabello, sostenida por la fuerza de esa pasión que emergía de un deseo largamente reprimido. Cuando se separaron, sus frentes permanecieron apoyadas. El calor de sus cuerpos los envolvía, y la llama de la chimenea danzaba en la penumbra. León reposó la mano en el tobillo vendado, recordando el dolor que lo había acercado a ella. «Isabela, esto cambia todo», susurró con voz grave, llena de emoción contenida. Ella levantó la mirada y sus ojos brillaron con determinación. «Lo sé. Y no quiero que intentemos entenderlo ahora. Solo dejemos que esto siga su curso». Con esas palabras, el espacio entre ellos se tensó una vez más, pero esta vez con la certeza de que la dinámica había virado para siempre. El beso prohibido había encendido una llama imposible de apagar con órdenes o silencios. Aún quedaban decisiones pendiendo en el aire, y cada uno sabía que no podrían volver a la frialdad anterior. Mientras afuera la tormenta seguía arreciando, ellos se miraron como dos adversarios que habían descubierto un campo de batalla nuevo, el del deseo desatado. Y así, con el eco del beso resonando en el silencio, se abrió la puerta hacia un territorio desconocido, donde el próximo paso definiría si aquel incendio mutuo sería su perdición o su salvación. Mientras la lluvia continuaba azotando las ventanas del bungalow, León permanecía sentado en silencio, con la mirada fija en el fuego de la chimenea. El beso robado esa noche había dejado una llama en su interior que se negaba a apagarse, pero su orgullo era más fuerte que cualquier impulso. Se levantó de golpe, sacudiéndose como si desease liberarse del calor que aún recorría su piel, y salió al porche sin una palabra de despedida. Isabela, arrodillada junto a la manta que él había utilizado para cubrirse, alzó la vista con cierta preocupación.
Sin embargo, nada dijo. Observó cómo León caminaba a lo largo del porche, deteniéndose un instante para mirar el cielo nocturno, como si intentara ahogar en la oscuridad los sentimientos que lo atormentaban. No podía permitir que esto pasara, murmuró él, sin mirarla. Fue un error. Un error, respondió ella con suavidad, mientras guardaba cuidadosamente el botiquín. Fue la única verdad que hemos compartido hasta ahora. León entrecerró los ojos, apretó la mandíbula y regresó al interior, cerrando la puerta con fuerza. Se dejó caer en un sillón, cruzó las piernas y se puso a contemplar el techo, como si buscara en él la manera de olvidar esa incierta conexión que ambos habían descubierto. La respiración de Isabela se calmó, pero su pecho se oprimió, comprendió que él necesitaba espacio, aunque no entendía por qué aquel hombre que antes buscaba control ahora prefería el silencio. A la mañana siguiente, la mansión había recobrado su pulcro orden, pero el ambiente se sentía diferente, invisible, pesado, cargado de una tensión que ella no pudo ignorar. Los empleados la esquivaban, bajando la voz ante su presencia. León apenas la saludó en el vestíbulo, girando el rostro como si ella fuera una corriente de aire fría. Isabela bajó la cabeza y, sin enemistarse, decidió no forzar la fragilidad de un entendimiento que él aún no deseaba. Mientras tanto, en un lujoso apartamento del centro de Marbella, una mujer se recostaba sobre un sofá de cuero negro. Esa mujer era Valeria Santoro, una antigua amante de León, acostumbrada a que todos la admiraran. Al escuchar la noticia de que Isabela había recibido un adelanto por firmar el contrato matrimonial, sintió cómo se agitaba su venganza, como si estuviera pendiente de un hilo que, al tirarlo, haría caer a todos alrededor. Esa misma mañana, Valeria contactó a uno de los asesores financieros de León y, con habilidad, obtuvo los estados de cuenta que confirmaban el pago inicial a Isabela. Con una copia de esos documentos, marchó a la mansión tan pronto como un conductor lo lindara. Sabía que aquel material podía destruir la incipiente confianza que León sentía por su esposa contratada. Al llegar, Valeria saludó al portero con una sonrisa segura y entró en el vestíbulo, donde León la esperaba, creyendo que asistiría a una gala benéfica en la ciudad. Su mirada se oscureció cuando descubrió que el hombre que la había rechazado años atrás la recibía con fría cortesía. «Valeria», dijo él, sin mostrar afecto. «No esperaba verte por aquí». «Lo sé», contestó ella, cruzando los brazos. «Estoy aquí porque encontré algo que creo te interesará». Sin más preámbulos, presentó los papeles manila con los estados bancarios de Isabela. Las palabras de Valeria se deslizaron como un veneno. «Mira esto, León. Evidencias de que a tu esposa la compraste con anticipos de miles de euros. ¿No crees que merezco una explicación?». Él se llevó una mano al rostro, consternado. El orgullo y la paranoia se entrelazaron en su mente. Nunca había contemplado que Isabela pudiera estar en el negocio solo por ese dinero. En su mente, esa revelación se volvió el reflejo de una traición. «Esto no puede ser cierto», exclamó con voz tensa. «Valeria, ¿estás insinuando que ella ingresó engañada?». «Lo insinúo», respondió ella, con la mirada daga. «¿Acaso no es un contrato de conveniencia? Todo comportamiento de ella hasta ahora podría ser un teatro para quedarse con más dinero». León cerró los puños con tal fuerza que las venas se le marcaron en los antebrazos. Sin permitir que su voz temblara, añadió: «Gracias por traerme esta información. Ahora comprenderé mejor cuánto me han engañado». Tras ese encuentro, Valeria se marchó satisfecha, dejando a León con el corazón agrietado y los pensamientos girando sin remanso. Él decidió confrontar a Isabela en la biblioteca, un lugar apartado donde nadie se aventuraría a interrumpirles. Isabela hojeaba un libro de botánica, intentando familiarizarse con las plantas del jardín. Al verla entrar, León cerró el libro con brusquedad y lo colocó en la mesa. Un silencio tenso llenó la estancia. Ella alzó los ojos, notando en su expresión un destello de ira contenida. «Isabela», comenzó él con voz ronca. «Acabo de ver pruebas de que recibiste un adelanto por firmar este ardid para quedarte aquí». Ella se incorporó, sin retroceder un milímetro, y alzó la mirada con firmeza.
¿Intentas culparme de algo que simplemente firmé para proteger a mi familia? León inhaló profundamente, y su voz se elevó sin que él lo pretendiera. Me traicionaste. Pensé que había alguna sinceridad entre nosotros después de lo que pasó en la finca. Pero esto demuestra que jamás confié ni siquiera en tus intenciones. Isabela sintió como una ola de rabia y desaliento la inundaba. Dio un paso hacia atrás y negó con la cabeza. No permitiré que me acuses sin antes escucharme. No estoy aquí para jugar. El gesto de León se endureció. Con orgullo ciego, alzó la voz y espetó. Nada de excusas. El contrato racionaliza todo. No quiero verte nunca más por mis pasillos. Ella sacudió la cabeza con dolor, pero sin rendirse. Tu orgullo te ciega. Soy una mujer libre de decir no y libre de marcharme. Son mis acciones las que importan, no tus supuestos prejuicios. León, con la expresión rígida y los puños apretados, tomó distancia. Si te marchas, no volverás. No quiero verte nunca más. Isabela respiró hondo, contuvo las lágrimas que amenazaban con brotar y recogió su abrigo. Sin más, se dirigió a la puerta. Antes de salir, giró el rostro y dijo con voz queda. Te deseo que encuentres paz, aunque no sea conmigo. Con pasos firmes, abandonó la biblioteca y la mansión entera, sintiendo que el eco de sus pasos resonaba como un lamento en cada sala. Al internarse en la noche, su corazón dolía como si le arrancaran una parte esencial. Por primera vez, León sintió un vacío tan profundo que ni el lujo ni el poder podrían llenar. ¿Te está gustando la historia? No olvides dejar tu comentario, dar like y compartir con tus amigos. Queremos saber qué opinas, tu opinión es muy importante para nosotros. Dentro de la mansión, el viento se colaba por las rendijas, haciendo crujir las ventanas. León Montero se quedó solo en la biblioteca, con el aire denso y la luz mortecina de las lámparas. Pocos días antes, dos seres habían descubierto algo que no podían ignorar. Ahora, el silencio estallaba con la ausencia de Isabela, dejando un espacio vacío e inquietante. Y así, en aquella estancia donde los libros guardaban historias de siglos, León se enfrentaba por primera vez a su propio tormento, la certeza de que había perdido algo irreemplazable. Afuera, la noche avanzaba sin piedad, anunciando que lo más difícil aún estaba por llegar. Mientras las manecillas del reloj seguían su curso en la mansión, León Montero permanecía sentado en la biblioteca, con la cabeza entre las manos y los ojos fijos en la mesa de caoba. Aquella estancia, testigo de su derrota emocional, seguía impregnada de un frío inusual, sin Isabela cerca, hasta los libros parecían condenarlo con su mutismo. Por primera vez, el orgullo que siempre había llevado como estandarte se sentía frágil, como si una grieta interna amenazara con derrumbarlo. Al cabo de varias horas en silencio, León se levantó con determinación vacilante y salió de la biblioteca. Caminó por los pasillos, sus pasos resonando sobre el mármol, hasta llegar a su despacho. Encendió la lámpara de escritorio y, sin molestarse en guardar discreción, abrió el archivo digital donde solía revisar los movimientos bancarios de la finca. Su pulgar tembló al buscar la transacción que había desconfiado, el anticipo de decenas de miles de euros que había transferido a la cuenta de Isabela. Al ver la línea correspondiente, sintió que el estómago se le encogía. Ahí estaba el comprobante, pero la duda seguía intacta. Con el ceño fruncido, marcó el número de Julián, el hermano mayor de Isabela, que le había proporcionado en el contrato. No sabía si el joven seguiría en contacto con aquel asunto, pero necesitaba una respuesta directa. Mientras la llamada sonaba, León se dio cuenta de lo irritante que le resultaba admitir que ignoraba tanto de la vida de la mujer a quien había tratado como una simple mercancía. ¿Julián Reyes?, respondió una voz cansada, cargada de responsabilidad. Hola, soy León Montero. Quiero hablar sobre el dinero que recibió. No, espera, mejor déjame explicar, necesito saber en qué utilizó ese anticipo. ¿Por qué dices necesito saber? Julián preguntó con recelo. ¿Ahora te importa mi hermana? León tragó saliva, incómodo al verse obligado a pedir cuentas. Oye, no quiero sonar incrédulo, pero harás pruebas de que Isabela gastó algo en lujos o, no sé. Solo,
quiero entender qué pasó. Al otro lado, el silencio se prolongó hasta que Julian exhaló con frustración. Papá y mamá murieron hace 5 años. Las deudas del rancho quedaron a nuestra responsabilidad. Yo estudiaba y trabajaba, María, mi hermana menor, apenas iba a la secundaria. Isabela, cuando firmó ese acuerdo, pagó el terreno que nos heredó y las tarifas que nos iban a desalojar. Lo demás lo reservó para la unifamiliar de la abuela. Desde entonces, no ha tocado un solo euro para otra cosa. León sintió una punzada intensa en el pecho, como si un puñal atravesara su orgullo. Esa revelación le costaba reconocerla, su mente, acostumbrada a la lógica de los negocios, se resistía a aceptar que aquella mujer no solo no había traicionado sino que había sacrificado cada centavo. Trató de formular una siguiente pregunta, pero la voz de Julian continuó. Mira, si quieres comprobarlo, puedes hablar con el banco. Lancé los contratos, la transferencia y la documentación que demuestra cómo se usó el dinero. Ella nunca buscó beneficio personal. Te lo aseguro. Antes de cortar la llamada, León murmuró un sencillo gracias, sintiendo la vergüenza asomarse. Colgó el teléfono y, por un instante, se quedó mirando el auricular, sin saber qué hacer con toda esa información que contradecía su indignación. Sin embargo, la duda no desapareció, su orgullo podía herirse, pero su conciencia no se calmaba con simples disculpas a solas. Decidió entonces ponerse en contacto con su asesor financiero, Diego. Al marcar el número, esperó los tonos con impaciencia, sintiendo un nudo en la garganta que no podía describir. Se disponía a escuchar esos detalles bancarios que confirmarían lo que Julian le había dicho. ¿Diego?, dijo León con voz tensa. Necesito que me envíes los estados de cuenta de la transferencia a Isabela, todo, desde la primera transferencia hasta el uso final del dinero. Y revisa quiénes fueron los terceros involucrados. Quiero pruebas de que ella no gastó nada en caprichos. Claro, señor Montero, respondió Diego con profesionalidad. Te lo haré llegar en pocas horas. Al colgar, León sintió una mezcla de alivio y temor, temía la culpabilidad que lo invadiría al ver las cifras confirmadas. Bebió un sorbo de whisky barato, como si esa rápida dosis de alcohol pudiera templar su ánimo, pero el corazón le latía con fuerza. Pasaron algunas horas antes de que Diego enviara el informe detallado. León revisó cada línea, había pagos a una agencia inmobiliaria por la casa familiar en Oaxaca, abonos en la oficina de notaría local para saldar hipotecas, depósitos a la cuenta de María para cubrir colegiatura. Además de pagos a la empresa de tours turísticos donde Isabela se había inscrito como guía para complementar el presupuesto familiar. No existía un solo pago a joyerías, salones de belleza ni fincas de recreo. Todo tenía un propósito, sostener a quienes ella amaba. Con la vista fija en la pantalla, León sintió que todo su mundo de certeza se desmoronaba. Aquella mujer que había tratado con desdén, creyendo que su único interés era el dinero, había demostrado una generosidad que él no alcanzaba a comprender. De pronto, el lujo de la mansión, los días de poder y control, todo eso palideció frente a la grandeza de la entrega de Isabela. Incluso la corbata que llevaba, el traje caro y los anillos de oro quedaron en un segundo plano ante la revelación de que había sido objeto de un juicio injusto. Finalmente, levantó la vista hacia el ventanal que daba al jardín. El sol de la tarde iluminaba los cipreses y el césped prolijo, pero para él todo se veía opaco. Apreté los dientes y, con voz temblorosa, murmuró para sí mismo. ¿Cómo pude ser tan ciego? Sintió una angustia profunda, mezclada con culpa. Esa sensación lo obligaba a moverse, no podía quedarse inmóvil. Salió del despacho y bajó las escaleras, decidido a buscar a alguien que pudiera ayudarlo a enmendar el daño. Quería encontrar a Valeria, esa mujer que había manipulado la verdad para vengarse de él. Pero también necesitaba localizar a Isabela. Cada paso que daba resonaba en los pasillos, como si el mundo entero advirtiera su deseo de rectificar. Mientras cruzaba el umbral del vestíbulo, se detuvo un momento, miró hacia la calle principal y exhaló profundamente. Aún no había tomado una decisión sobre cómo enmendar su error, ¿debía disculparse en persona? ¿Viajar a México y verla cara a cara? Solo sabía que su vida había cambiado irremediablemente.
Aquella revelación lo había dejado pequeño, con el orgullo hecho jirones, y la culpa latía con fuerza en su pecho. Con esa sensación de urgencia y culpa recorriéndole las venas, León se preparó para dar el siguiente paso, un paso que no sabía cómo definir pero que sabía necesario. La puerta de la mansión se abría ante él como un portal hacia lo desconocido, la búsqueda de la verdad personalmente y la posible reconciliación. Al detenerse en el borde de las escaleras, susurró con voz firme: «Tengo que encontrarla y decirle la verdad». Y así, sin mirar atrás, subió nuevamente a su despacho, con el ánimo decidido a trazar un plan que lo llevara a descubrirla y enfrentar las consecuencias de su orgullo desmedido. Con el corazón aún apesadumbrado por la culpa y el orgullo desmoronado, León Montero se internó en su despacho, cerró la puerta tras él y tomó la determinación que lo mantuvo despierto toda la noche. Debía encontrar a Isabela y confesar la verdad cara a cara. Al amanecer, reservó el primer vuelo con destino a la Ciudad de México. Durante el viaje, cada nube que comía la ventana le recordaba un paso más hacia el perdón que tanto anhelaba y el temor de hallar su destino final en un rechazo rotundo. Al aterrizar en el aeropuerto Benito Juárez, el calor seco lo golpeó con fuerza. Salió arrastrando una maleta con pocas pertenencias, un cambio de ropa, documentos y la esperanza hecha nudo en la garganta. Tomó un taxi que lo dejó en las afueras de Oaxaca y, de allí, abordó un autobús repleto de campesinos y turistas. Las carreteras serpenteantes lo llevaron por paisajes áridos, pintados con tonos marrones y ocres, hasta una pequeña villa de casas bajas y muros blancos cubiertos de geranios marchitos. El sol caía sin clemencia y el polvo levantado por los vehículos convertía cada bocanada de aire en una nube que le llenaba los pulmones. Mientras caminaba por el sendero principal de piedra irregular, sintió los ojos de los lugareños posarse sobre su ropa de marca y su actitud contrita. Nadie lo conocía allí, por lo que su andar resultaba tan anónimo como el viento. Pasó frente a un tianguis donde una vendedora le ofreció frutas frescas con un «¿Qué busca, señor?», pronunciado con amabilidad. Él negó con un leve gesto y continuó hasta llegar a la plaza central, donde el zócalo exhibía una fuente de cantera y bancos de madera oscura. Allí, a lo lejos, divisó un grupo de turistas con sombreros de paja y cámaras colgadas del cuello, rodeando a una joven de piel morena y ojos claros que hablaba con pasión sobre las ruinas que se alzaban detrás de ella. Isabela Reyes, con su blusa sencilla y su falda de algodón floreado, sostenía un libro de historia arqueológica mientras señalaba un conjunto de columnas antiguas. Su voz resonaba con serenidad, y a pesar del calor, su semblante conservaba una determinación cálida. Al verla, León sintió cómo la culpabilidad le encogía el pecho. La mujer por la que había ido hasta la otra punta del continente ahora compartía su conocimiento con extraños, relegada a un papel que él mismo había truncado. Con pasos vacilantes, se acercó. Cada paso hacía crujir las piedras bajo sus zapatos caros. Cuando Isabela terminó de explicar el origen de aquel monumento prehispánico, notó una sombra delante de ella. Al levantar la vista, sus pupilas captaron la figura de un hombre con traje oscuro y corbata floja, sudando bajo el sol. Por un instante, los turistas se dispersaron, dando un espacio respetuoso a esa escena inesperada. «Isabela», dijo León con voz entrecortada, sintiendo que las palabras se le escapaban antes de formarse. «Sé que no merezco tu atención, pero, por favor, escúchame». Ella lo miró, guardando la compostura, pero sus labios temblaron al reconocerlo. Durante segundos se mantuvo en silencio, dejando que el viento disipara la arena que lo cubría. Finalmente, bajó el libro y se dirigió a donde él estaba, con la expresión tensa y las cejas fruncidas. «¿Qué haces aquí?», preguntó ella, sin resignarse a suavizar el reproche. «Tú me ordenaste irme y nunca más volver». Él dio un paso adelante, como si el suelo bajo sus pies hubiera perdido firmeza, y se arrodilló lentamente ante ella, quitándose el sombrero de ala ancha que llevaba. El sedimento grisáceo de la plaza se pegó a sus rodillas. Isabela retrocedió un poco, pero no soltó su mirada. «He venido a decirte la verdad, Isabela», susurró León, sin levantar la cabeza. «Descubrí que usaste todo el dinero para tu familia. Pagaste la casa de tu abuela, la educación de tus hermanos y fuiste guía para no aceptar un centavo para ti. Me equivoqué al juzgarte.
Un silencio atravesó el aire caliente. Ella alzó la barbilla, como si el simple hecho de verla arrodillado fuera una ofensa irreparable, pero su voz tembló cuando respondió. Cada día aquí es un recordatorio de mi sacrificio. Fui yo quien decidió tu ausencia, León. No vengo a escucharte mentir. Él soltó un suspiro que pareció arrastrar la tierra a su alrededor. Con renovada humildad, sostuvo sus manos. No vine a mentir. Vine a pedirte perdón y algo más. Quiero que entiendas lo arrepentido que estoy. Si no me perdonas, lo comprenderé. Pero no puedo vivir un minuto más sin decirte cuánto lo lamento. Isabela apartó la mirada y respiró profundo. El sudor le perlaba la frente, pero su voz fue firme. Tu orgullo me destrozó, León. Me acusaste sin darme oportunidad de explicar. Él levantó el rostro, con los ojos humedecidos. Sí, y eso fue mi peor error. Me dejé cegar por mi ego. Quiero enmendarlo. Por un instante, el bullicio de los turistas volvió a superponerse a sus palabras, risas lejanas, el clic de una cámara, el sonido seco del viento. Ella lo observó todo y, sin saber si perdonar o huir, sintió latir el corazón al ritmo de una decisión que no esperaba enfrentar. Con un suspiro, murmuró. No sé si pueda confiar en ti otra vez, pero al menos me escuchaste. Él asintió, aún arrodillado, con la esperanza abriéndose paso en su pecho. No dijo más, porque las ruinas, el sol y la quietud de la pequeña villa hablaban por sí mismos. Aquel hombre había cruzado medio mundo para descubrir que, sin amor y sin verdad, su vida estaba vacía. Mientras ambos se quedaban en silencio, la brisa movía las hojas del arbusto cercano y los turistas se acercaban otra vez, ajenos al drama que se desarrollaba a sus pies. León supo que ese momento era apenas el comienzo de su redención. El camino para recuperar la confianza de Isabela sería largo y arduo, pero estaba dispuesto a recorrerlo sin ningún contrato que lo amparara. Con el eco del sí de Isabela aún flotando en el aire polvoriento de Oaxaca, León Montero sintió que su corazón se aceleraba. No esperó más, se levantó con esfuerzo, aún sintiendo el pulso vibrante en sus rodillas, y tomó la mano de ella con suavidad. Isabela, musitó, mirándola con los ojos llenos de emoción. Permitirme que hable ante todos, para que escuchen lo que siento y lo que prometo. Ella asintió en silencio, y él, sosteniendo su mano, buscó con la mirada a los turistas y a los pobladores que todavía observaban, atentos. En cuestión de segundos, alguien hizo señas para que ocuparan asientos improvisados, unos bancos de madera cedidos por la comunidad, dispuestos alrededor de la antigua fuente de cantera. León se separó apenas de Isabela y dio un paso adelante, al centro de aquel grupo de rostros expectantes. El sol brillaba sin piedad, y los murmullos se convirtieron en un silencio respetuoso. Con voz clara, aunque ligeramente temblorosa, comenzó a hablar. Amigos, vecinos y visitantes, les pido un momento de atención. Me presento como León Montero, ciego de orgullo y errores. Hizo una pausa, respirando hondo. Vine a este lugar para reconocer mi falta de humildad y pedir perdón a quien más me importa, Isabela Reyes. Al mencionar su nombre, algunos locales intercambiaron miradas de curiosidad. Él inclinó la cabeza ante Isabela, como si le transmitiera la fuerza de sus palabras. Isabela, prosiguió, entendí tarde que, al juzgarte por un contrato, te arrojé al olvido de mis certezas. Pensé que la sujeción y la obediencia podrían forjar un vínculo, pero descubrí que el amor verdadero no se encarcela. Hoy, ante todos, vengo a devolverte aquello que nunca hubiera debido arrebatarte, tu libertad. Un silencio solemne reinó durante unos segundos. Los pájaros que anidaban en los árboles cercanos alzaron el vuelo, como si presentieran el momento crucial. León alzó la voz con mayor determinación. No traigo joyas ni promesas de riquezas. No ofrezco más palacios ni servidumbre. Solo esto, la oportunidad de empezar de nuevo, sin contratos, sin obligaciones. Isabela, te doy a elegir ser tú misma, elegir si quieres mi compañía o tu camino separado. Nada vendrá de un documento, solo de la honestidad que late en este momento. Los ojos de Isabela brillaron con lágrimas contenidas. Ella tomó aire y observó a cada persona presente,
algunos amigos de infancia, varios turistas que habían escuchado su charla sobre las ruinas, e incluso Julián, su hermano mayor, que se encontraba entre ellos. Con la expresión solemne, León la señaló con un gesto amplio y continuó. Isabela, no te pido que te quedes por gratitud. Te pido que te quedes si tu corazón así lo desea. Porque esta vez, no quiero que seas mi esposa contratada, quiero que seas mi compañera, mi igual y mi amiga. Solo te ofrezco un sí sin condiciones, un lazo que solo se fortalezca con el respeto mutuo y la confianza. Si aceptas, me sentiré más orgulloso de ser tu compañero que de cualquier empresa que haya construido. El calor se intensificó cuando el viento arrastró polvo desde las callecitas. Algunos pobladores asintieron conmovidos, y los turistas, que apenas comprendían el español, sentían la emoción reflejada en la voz de León. Isabela, con la garganta seca, levantó la mirada hacia él. Sus ojos destilaban una mezcla de alivio y vulnerabilidad. Respaldada por el murmullo aguardando su respuesta, ella habló pausado. León, viví pensando que tu amor era un camino de imposiciones. Ahora me ofreces un sendero distinto, sin ataduras. No puedo prometer que será fácil, pero acepto tu propuesta. Acepto ser yo misma y, si quieres, caminar a tu lado. Al pronunciarlo, sus lágrimas se deslizaron libremente, brillantes bajo el sol de la tarde. El susurro de acepto resonó en el aire como un triunfo sobre el resentimiento. Entonces, un hombre mayor, vecino de Isabela, rompió el silencio con un aplauso suave obligado por la emoción. Enseguida, se unieron los demás, los turistas quitaron las cámaras de los ojos y aplaudieron, conmovidos por aquel acto de sinceridad. El murmullo se convirtió en ovación. León se acercó con cautela, tomó el rostro de Isabela entre las manos y, sin pronunciar palabra, selló su unión con un beso tierno. El murmullo se transformó en vítores, y las palmas se elevaron como eco de aquel pedido de perdón que había trascendido las barreras del orgullo. Cuando se separaron, León susurró cerca de su oído. Gracias por darme otra oportunidad. Prometo honrarla cada día. Ella asintió y, con un hilo de voz, añadió. Gracias por traerme de vuelta a la verdad. El sol comenzaba a descender tras las montañas de Oaxaca, tiñendo de naranja y púrpura el cielo. Mientras la plaza se llenaba de aplausos y la multitud se dispersaba con sonrisas y felicitaciones, León e Isabela permanecieron de pie, cogidos de la mano. Conscientes de que habían dado el primer paso hacia un futuro distinto. Y allí, bajo aquel cielo pintado de colores cálidos, ambos comprendieron que el próximo desafío sería construir cada día un vínculo basado en la libertad, el respeto y el amor genuino. Al aterrizar en el aeropuerto de Madrid, Isabela Reyes descendió del avión sosteniendo con delicadeza un ramo de flores silvestres que había recogido en su pueblo. Su vestido de encaje mexicano ondeaba ligeramente con la brisa otoñal. A su lado, León Montero caminaba distraído entre la multitud, con un traje bordado de Oaxaca en lugar de su habitual smoking. Ambos sintieron, en el mismo instante, que regresaban a un hogar distinto al que habían dejado meses antes. No era la mansión fría ni el contrato mercantil, sino el lugar donde el amor se tejía con respeto. Un automóvil los llevó hasta la finca familiar de León, un predio cercano a la sierra madrileña, rodeado de cipreses y viñedos. A pesar de que los viñedos ya comenzaban a amarillar, la casa principal conservaba un aire acogedor, las ventanas de madera estaban abiertas de par en par, dejando entrar el canto de los pájaros y la luz dorada de la tarde. Al descender del coche, Isabela percibió el aroma a pan recién horneado que provenía del interior, pues una tía de León había preparado un pan artesanal para la ocasión. León sujetó su mano con suavidad y, al caminar hacia la entrada, se podía notar la expectación de los criados. Pero ninguno le ofreció reverencias ni actitudes serviles, en cambio, lo saludaron con sonrisas sinceras y un bienvenida, señora, a Isabela. Ese gesto fue su primer indicio de que, en ese lugar, todo había cambiado. No era la esposa comprada, sino la mujer respetada. La ceremonia se organizó en el patio trasero, donde se alzaba un arco rústico hecho de cañas y adornado con flores de temporada, caléndulas, dalias y algunas rosas rojas. Detrás del arco, una larga tela de rebozo tejida a mano servía de telón,
sus hilos blancos, negros y rojos se entrelazaban formando patrones tradicionales de Oaxaca. Bajo ese marco sencillo, un antiguo amigo de la familia, licenciado en filosofía, se encargó de oficiar un breve acto simbólico. Isabela avanzó primero, con el ramo en una mano y los ojos llenos de emoción. El encaje de su vestido captaba la luz del atardecer, y cada puntada recordaba a las mujeres de su comunidad que pasaban horas bordando patrones en telares de madera. Ellos habían aprendido a hilar sueños con tela, y ahora ella caminaba convertida en un símbolo de aquello, un puente entre Oaxaca y España. León la siguió con pasos pausados. Tenía las botas de gamuza teñidas de color castaño, y su camisa de lino llevaba bordados en hilo rojo que recordaban una alebrije tallada por artesanos oaxaqueños. Su corbata negra quedaba suelta, dando un aire relajado y auténtico. Al estrecharse la mano, él llevó el otro brazo a su pecho, como ofreciendo su propio corazón. Un murmullo de aceptación se escuchó entre los pocos invitados, amigos íntimos, algunos familiares y el hermano mayor de Isabela, que había viajado desde México para asistir. El oficiante, con voz clara, pronunció sus primeras palabras. Hoy celebramos la unión de dos caminos que decidieron fundirse en uno solo. No se trata de un vínculo impuesto ni de obligaciones mercantiles. Se trata de una elección libre, consciente y recíproca. Isabela miró a León a través de la luz dorada. Sus ojos claros brillaban con una mezcla de gratitud y ternura. Él, a su vez, no pudo evitar soltar una leve sonrisa al ver a la mujer que ahora no era su posesión, sino su inspiración. León, continuó el oficiante, ¿aceptas a Isabela como compañera de vida, respetando su autonomía y reconociendo su valor como igual? Con todo mi ser, respondió León, con voz firme. Te acepto sin condiciones. Mi compromiso es honrarte día a día, sin pretender ser dueño de tu voluntad. Entonces, el oficiante se dirigió a Isabela. Isabela, ¿aceptas a León como compañero de vida, valorando sus virtudes y compartiendo tus anhelos sin temor a mostrar tu fortaleza? Ella respiró hondo, observando el rostro de León, y contestó con dulzura. Con el corazón abierto. Prometo apoyarte y crecer a tu lado, siendo siempre sincera y libre. Un coro de amén surgió de los presentes, y algunas lágrimas rodaron por las mejillas de la tía de León. Sin exageraciones ni pompa, el agua de una pequeña tinaja y un puñado de pétalos de rosa fueron empleados para sellar la unión. Primero, él humedeció sus dedos en el agua y trazó un suave signo en la frente de Isabela, murmurando: que este olvido de rencores te guíe hacia la paz. Luego, ella tomó el puñado de pétalos y los dejó caer sobre su pecho, diciendo: que este acto recuerde mi gratitud y mi deseo de cuidar lo que juntos construyamos. Ese gesto fue recibido con una suave brisa que pareció barrer todo atisbo de resentimiento. León se inclinó y besó la mano de Isabela. Ella, con un ligero ademán, acarició su mejilla en respuesta. En ese instante, no hubo jerarquías. Ambos se veían como dos seres que habían transitado el filo del dolor para encontrarse en la libertad. Al concluir el acto, el oficiante dio por finalizada la ceremonia y dijo: pueden celebrarlo a su manera, el pan recién horneado y el vino de la bodega de la familia esperan para brindar por esta nueva unión. Los invitados rodearon a la pareja, entregándoles abrazos y felicitaciones. El hermano de Isabela le susurró al oído: estoy orgulloso de ti, hermana. Hoy somos todos un poco más libres. León, con la voz suave, respondió: hoy he aprendido que la verdadera fortaleza nace del respeto mutuo. Gracias por permitirme redimirme. Isabela apoyó la cabeza en su hombro y murmuró: contigo a mi lado, siento que ambos podemos avanzar sin miedo. Mientras el sol se ocultaba tras las colinas, la pareja se encaminó hacia la bodega donde aguardaban mesas de madera y una selección de quesos, panes caseros y frutas de temporada. El ambiente era festivo, pero no ostentoso. La música tradicional oaxaqueña se mezclaba con el sonido de las risas y las copas alzadas en brindis. Al caer la noche, León e Isabela se quedaron junto a un ventanal que daba al jardín, contemplando el reflejo de las luces sobre la fuente. Ninguno pronunció palabra al principio, pues las miradas hablaban por ellos. Finalmente, él suspendió la mano en el aire y dijo:
Este momento marca el inicio de un proyecto compartido, construir cada día sin imponernos. Ella asintió, apretando su mano. Lo único que deseo es caminar a tu lado, sin perderme a mí misma. Al terminar la celebración en la bodega, León Montero se quedó a solas en el pequeño despacho donde guardaba, durante años, sus planes de expansión y sus más ambiciosos proyectos. Aquella habitación, antes símbolo de su imperio, le resultaba ahora extraña. Las paredes, repletas de diplomas y contratos, le recordaban un pasado en el que creía que el éxito consistía en acumular poder. Con la mirada fija en el escritorio de nogal, sintió un vacío que ninguna fortuna podría colmar. Isabela entró con suavidad, interrumpiendo sus pensamientos. Ella llevaba una copa de vino tinto, servido con cuidado y sin alardes. Se acercó a la mesa, posó la copa y se apoyó en el respaldo de la silla, con gesto tranquilo. «Te noto distraído», dijo en un susurro. «¿Todo está bien?» Él alzó la vista, y apenas la reconoció. La mujer que entraba no obligaba su presencia, sino que fluía con libertad, como el aire que se filtraba por la ventana. Sus ojos claros transmitían calma, y sus labios esbozaban una sonrisa comprensiva. «He pasado tanto tiempo creyendo que mi vida tenía sentido solo si controlaba cada detalle», murmuró León, apoyando los codos sobre el escritorio. «Ahora comprendo que todo eso era ilusión». Isabela se acercó para sentarse frente a él y deslizó un mechón detrás de su oreja. «Antes te parecía débil amar sin condiciones. ¿Qué sentiste cuando aceptaste caminar a mi lado?» León bajó la cabeza y tomó un sorbo de vino. La fragilidad de ese gesto contradecía la figura imponente que solía mostrar al mundo. «Esta nueva etapa me enseñó que reconocer el valor del otro no me hace menos. Al contrario, me fortaleció. Entendí que el respeto mutuo es más poderoso que cualquier contrato». Ella inclinó la cabeza, satisfecha, y tomó su mano con ternura. Caminar juntos significa aprender a confiar. No se trata de imponerse. Cuando me miras sin pretender poseerme, siento que somos verdaderos compañeros. León entrecerró los ojos y se permitió cierta vulnerabilidad. Antes, creía que la autoridad era la base de todo. Sin embargo, ahora sé que la complicidad es lo que da significado a cada triunfo. Comprendí que domar a alguien no equivale a someterlo, al contrario, consiste en saber cuándo soltar las riendas y animar a la otra persona a ser libre. Isabela sonrió, recordando las muchas veces en que lo había visto intentar imponer su voluntad, solo para toparse con su firmeza. «Fue difícil para ti. Me lo imagino cada día en que te veías a mí a tu lado y sentías que, por primera vez, no podías dictar las reglas con autoritarismo». Él asintió, con la mirada baja. «Sentía que perdía el control, y eso me generaba miedo. Pero tu fortaleza me demostró que la verdadera valentía está en aceptar las propias emociones y saber que, a pesar de todo, no perderemos el camino. Te vi sonreír mientras defendías tus ideas, incluso cuando yo te veía como un proyecto que debía moldear. Me enseñaste que ninguna relación se construye en torno a la sumisión, sino en torno al aprecio incondicional». Isabela apretó suavemente su mano y, en tono cariñoso, agregó: «Me alegra que te hayas dado cuenta. No hay mayor victoria que la de compartir la vida con alguien que te mira como un igual, sin tratar de comprarte con promesas vacías». Él inhaló profundamente, y sus labios formaron un conciso: «Isabela Reyes es mi mayor logro. No porque llegaste aquí siguiendo un plan, sino porque aprendí a amarte sin pretender poseerte». Ella correspondió el gesto inclinando la cabeza. Con un suspiro compartido, se expresó con honestidad: «Nuestros días no siempre serán sencillos. A veces surgirán dudas, pero sé que, juntos, podremos superar cualquier desafío, pues el respeto y el amor serán nuestras guías». León sonrió con cierta melancolía. «Hay momentos en que aún siento el tic-tac de mi antiguo yo, aquel que creía que todo en la vida era un contrato. Pero hoy, ese león queda reducido a un papel en esta habitación. Ya no me mueve la necesidad de imponerme, me mueve el deseo de crecer junto a ti». Isabela apoyó la frente contra su hombro, y sus voces se fundieron en un murmullo sincero. «Gracias por haber perdido ese miedo. Gracias por aprender a amar libremente». En ese instante,
El reloj marcó 1 hora, recordándoles que la noche avanzaba. Aunque la mansión parecía silenciosa, sabían que, en cada rincón, el eco de su transformación resonaba de forma palpable. No obstante, ambos comprendieron que su viaje no terminaba allí. Frente al escritorio que antes simbolizaba poder, se encontraban con la certeza de que lo más valioso que poseían era el uno al otro, en igualdad y libertad. Después de la celebración en la bodega, León Montero pasó los siguientes días reorganizando la rutina de la casa. Cada mañana, al recorrer los pasillos de la mansión junto a Isabela, notaba cómo los criados lo saludaban con cordialidad en lugar de reverencias forzadas. Aquella frialdad que antes impregnaba las habitaciones se había disipado poco a poco, reemplazada por un ambiente más distendido y respetuoso. Una tarde, mientras el sol caía tras los viñedos, León convocó a todos los empleados para un encuentro especial en el comedor principal. La mesa, alargada y de madera barnizada, estaba cubierta con un mantel blanco sencillo. En el centro, se dispusieron bandejas con empanadas caseras, ensalada fresca y jarras de sangría. Las lámparas de araña se encendieron, derramando una luz cálida sobre cada rostro. Los trabajadores, desde el jardinero hasta la cocinera, se acomodaron alrededor, sorprendidos por la invitación. León se colocó de pie al extremo de la mesa, con el contrato original en la mano. Sus dedos lo apretaban con firmeza, como si endurecerlo pudiera contener aún el pasado. Cuando todos guardaron silencio, él habló. Gracias por estar aquí esta noche. Hace tiempo, este documento significó el inicio de un acuerdo frío y calculado. Hoy, deseo cambiar esa historia. Con paso decidido, León abrió el contrato, cuyo papel relucía bajo la luz amarilla, y lo sostuvo frente a Isabela. Ella, sentada a su lado, observó sin apartar la mirada. Este papel, dijo él, me alejó de lo que más importa, la libertad de cada quien. Por mucho que creí gobernar con reglas, comprendí que el vínculo más fuerte no nace de obligaciones, sino de respeto. En ese instante, sin dudarlo, León dobló el contrato varias veces y lo rasgó en pedazos. El sonido del papel desgarrado resonó por el salón y algunos empleados intercambiaron miradas emocionadas. Él depositó los fragmentos sobre la mesa y, señalando a Isabela, añadió con voz suave. Esto me hizo perder la mejor parte de mí. Pero gracias a ti, he recuperado lo que realmente vale, tu voluntad. Isabela sonrió, brillando con orgullo y gratitud. Su postura serena demostraba lo lejos que habían llegado. Un aplauso espontáneo se elevó desde la cocina y continuó por el comedor entero. León se inclinó para besarle la mano y, con la voz entrecortada, dijo: Quiero que sepan que, a partir de hoy, aquí no existen cláusulas ni imposiciones. Este lugar será siempre un hogar basado en el afecto sincero. Uno de los jardineros, emocionado, se levantó y brindó. Por don León e Isabela, que la libertad y el respeto siempre reinen en esta casa. Los demás levantaron sus copas, y el tintinear de vasos se mezcló con risas y felicitaciones. La mansión, que antaño había parecido una fortaleza impenetrable, ahora vibraba con calor humano. La cocinera ofreció un pastel de frutas recién horneado, y el mayordomo sirvió recortes de queso y jamón. Entre bocado y bocado, los empleados intercambiaron historias sobre cómo percibían el cambio de actitud de León. Ya no era un patrón distante, sino un hombre accesible que compartía bromas con el equipo. Al observar todo aquello, Isabela se sintió invadida por una felicidad profunda. Se acercó a León y tomó su otra mano, mirándolo a los ojos. Nunca imaginé que llegaríamos tan lejos, susurró. Gracias por elegir este camino. Él sonrió con ternura, frotando su pulgar sobre la piel de ella. Te elegí a ti, sin reservas. Aprendí que el amor verdadero no se compra ni se impone. Gracias a ti, esta casa volvió a latir. Con el contrato ya reducido a pedazos sobre el mantel, ambos se incorporaron para compartir un último brindis, rodeados de quienes ahora eran parte de su familia diaria. La brisa nocturna entró por las ventanas abiertas, llevando consigo el aroma de las viñas y las flores frescas del jardín. En ese momento, quedó claro que, en aquella mansión, la única norma que importaba era la de la libertad compartida.
Y así, mientras las estrellas aparecían sobre los cipreses, León e Isabela se abrazaron sin necesidad de palabras. El eco de las risas y el tintinear de las copas reflejaron el cambio irrevocable. La mujer que jamás se arrodilló había liberado al magnata de sus propias cadenas, y juntos iniciaban un futuro construido en igualdad y amor sincero. Espero que le haya gustado la historia de hoy. Ahora, me encantaría saber tu opinión. ¿Qué es lo que te ha parecido más interesante o sorprendente? Deja tu comentario a continuación, porque valoro mucho lo que tienes que decir. Y si te ha gustado el video, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte los próximos. Nos vemos en la próxima historia en tu pantalla.